Hola amigos, continuamos con más temas gramaticales. Hoy vamos a trabajar tag questions. ¿Qué son tag questions? Son pequeñas preguntas que van al final o después de un... Hola amigos, continuamos hoy con temas gramaticales en inglés. Vamos a revisar tag questions. ¿Qué son tag questions? Son pequeñas preguntas que son añadidas al final de una oración. Como podemos ver la fórmula statement, oración, tag question y el signo de interrogación. El primer punto que debemos considerar es, cuando tenemos una oración afirmativa, un affirmative statement, the tag question será negativa. Y viceversa. Cuando tenemos un negative statement, una oración negativa, tag question será escrita en forma afirmativa. Y vamos a poner mucha atención en quién, who, quién es la persona a la que estamos refiriéndonos, tense, el tiempo en el que la oración esté escrita para poder utilizar el auxiliar correctamente. Vamos ahora a revisar estas dos consideraciones. La primera, vamos a usar una entonación ascendente cuando no conocemos la respuesta. You raise the intonation when you don't know the answer. Luego con los ejemplos practicaremos. Y también vamos a reducir la entonación de nuestra voz cuando preguntamos o pedimos una confirmación. You fall intonation when you are asking for confirmation. The tag questions are used to check or to ask for information. Tag questions son usadas para revisar o para confirmar o para pedir información. Y están formadas, vamos a insistir mucho en esto, en el auxiliar y el subject pronoun, o sea, de quién se refiere o de quién estamos hablando. Como conocemos, el verbo be utiliza los auxiliares am, is, are en presente, en afirmativo, or am not, isn't, or aren't en negativo. Y en el pasado, in past, utiliza was, were en afirmativo, wasn't and weren't en negativo. Y también lo he puesto progressive para cuando podemos decir I am sleeping or she is studying cuando usamos el siguiente verbo con ing. Pero en este caso, siempre como dijimos, vamos a referirnos a los auxiliares con los que están escritas las oraciones. Cuando usamos otros verbos en presente, utilizamos los auxiliares do or does en afirmativo or don't or doesn't en negativo. Y en pasado usamos did en afirmativo, didn't en negativo. Tag questions, insistimos, el auxiliar y el subject pronoun deben ser los que nos indican cómo usarlas. En futuro usamos el auxiliar will o won't. Presente perfecto usamos have, has en afirmativo o haven't, hasn't en negativo, de acuerdo siempre a la persona a la que nos estamos refiriendo. También podemos usarlo en past perfect with had or hadn't como auxiliares, no como verbos, o de modal verbs como podemos ver can, could or should y sus negativos. Tal vez hasta aquí nos resulta un poquito complejo, un poco difícil de entender, pero con los ejemplos que vamos a ver a continuación espero que lo podamos entender de mejor manera. Vamos a ver algunos ejemplos. He tratado de que las oraciones que vamos a ver estén en todos los tiempos con todas las estructuras gramaticales que podemos utilizar. Tenemos el primer ejemplo. You are an English teacher, aren't you? En nuestro idioma, el aren't you o todas las tag question sería como decir ¿verdad? ¿Cierto? ¿Correcto?
You are an English teacher, aren't you? Tú eres un profesor de inglés, ¿verdad? Marco is your younger brother, isn't he? Vamos a revisar. Pongan atención, por favor, a las dos partes que están en color rojo. Siempre nuestros ejemplos el día de hoy van a estar en color rojo para que podamos distinguir cuál es la conexión que tiene la oración afirmativa con tag question. En la primera estamos hablando you, el auxiliar are, lo cambiamos a negativo, aren't you. Marco is, el auxiliar is, tag question sería negativo, isn't, pero un subject pronoun. El pronombre para Marco, obviamente he por ser hombre. Vamos a ver más ejemplos. You aren't studying for the exam, are you? Tú no estás estudiando para el examen, ¿verdad? Podemos ver la oración en negativo, tag question en afirmativo. Are el auxiliar, aren't en ambos casos. Un ejemplo más. Sofía isn't going to school, is she? Sofía no está yendo a la escuela, ¿correcto? ¿Verdad? Sofía, nombre, she, pronoun. Isn't, negative, tag question, va el opuesto como vimos al inicio, is. It was raining today in the morning, wasn't it? Tenemos el pronombre it, como podemos ver al inicio, y en tag question, pero el auxiliar was, que está en afirmativo al inicio, se convierte en pasado para hacer tag question. I wasn't snoring, was I? No estuve roncando, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo de progresivo, de pasado progresivo. You were going to sleep 1 hour ago, weren't you? Esta oración está con el auxiliar were y con el verbo going, con ing. Pero como habíamos dicho, no nos vamos a concentrar en el verbo que estamos viendo, sino nos vamos a concentrar en el auxiliar que usamos en el statement. En este caso, were en afirmativo, tag question en negativo. Vamos a ver más ejemplos. You were sleeping today at 8, weren't you? Tú estuviste durmiendo hoy a las 8, ¿verdad? Were, weren't. El mismo auxiliar en ambas partes. Carlos and Lucia weren't playing basketball, were they? Carlos y Lucía no estuvieron jugando básquetbol, ¿verdad? Carlos and Lucía, el pronombre que utilizamos para representarlos es they, ellos. Weren't en negativo en el statement, en question tag, were en afirmativo. Your friends don't like to get up early, do they? Your friends, reemplazado por they. Y don't, que es el auxiliar, no nos vamos a concentrar, repito, en like, sino en el auxiliar don't. En la statement en negativo, en question tag, do, afirmativo. Our parents like to eat pizza every day, don't they? Sería un ejemplo parecido a los anteriores. Our parents, el pronombre que lo reemplaza, they. Like es el verbo, pero no usamos verbos, usamos el auxiliar para ese tiempo y para esa persona. Don't. You go to the park every night, don't you? You go to the park, vas al parque cada noche, ¿verdad? ¿Cierto? My children and I don't run fast, do we? My children and I
mis niños y yo, es representado por el pronombre we. En la afirmación, en la oración, perdón, don't, pero en question tag, do. Vamos a ver la última presentación. You will marry next month, won't you? El auxiliar will, que nos habla del futuro, en question tag, en negativo, won't. Te casarás el mes siguiente, ¿verdad? Carla won't come to the party, will she? Carla no vendrá a la fiesta, ¿verdad? O sí, podría ser también otra interpretación que damos a question tag. Your children can play the piano, can't they? Tus niños pueden tocar el piano, ¿verdad? Así es. En ese sentido, ¿cómo pedimos confirmación o pedimos más información? También podemos usar con el verbo modal como en can o should. María should go to the doctor. Shouldn't she? Debería ir al doctor, ¿correcto? Y my father had been sick those days, hadn't he? Mi padre había estado enfermo esos días, ¿verdad? Como podemos ver, el auxiliar had en afirmativo, en question tag en negativo. No nos concentramos mucho en been, que es simplemente el verbo en participio pasado. Bueno, espero que haya sido muy útil y que puedan trabajar question tag de hoy en adelante. Thanks for your attention. Hope to see you soon. Bye bye.